andar argumentando, inventando argumentos, ¿sí?, para darle salida a algo que lo que debe haber sido lo que nosotros planteábamos. Retiren esa iniciativa y presenten una como debe de ser. Así que si vemos el dictamen, el dictamen nos dice, y esto lo voy a comentar, porque en el cuerpo del dictamen, en los artículos en particular, en las reservas en lo particular, va a ser necesario para la seguridad jurídica de nosotros, del Estado y de los prestamistas, que se hagan unas adiciones o correcciones. No nos olvidemos, aquí lo señalan, que el artículo 12 dice de la ley: al Congreso del Estado le corresponde, así lo dice la Ley de Deuda Pública, autorizar en la Ley de Ingresos, y sigue, correspondientes a los ingresos derivados del endeudamiento. Y resulta que en uno de los artículos nada más se refiere a la fracción quinta, que es la de vigilar. Y luego dice, en el propio dictamen, en los considerandos de la iniciativa, se refiere a la de don Mario López Valdés, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, que señala como argumento los impactos de la contingencia climatológica en la economía local. Ese es el fundamental. Y ese no existía para cuando presentó la iniciativa, y eso ha quedado fatal y sobradamente demostrado. Y como también quedó fatal y plenamente demostrado que el crecimiento del Estado no va a tener un crecimiento negativo del 10%. Eso no sucedió ni en la crisis financiera, en aquella llamada deuda del error de diciembre y renegociación público, ni cuando el IPAF fue aprobado, ni en esa debacle, ni cuando los bonos Brady, ni cuando se exigió honrar los bonos, los famosos petrobonos. Entonces tampoco es cierto. Y cuando hablan de los ingresos públicos del Estado de Sinaloa, también ya quedó totalmente comprobado, con información de ellos, que ya tenían al 13 de julio, al segundo semestre, que los ingresos propios van muy por encima de lo proyectado cuando era la bonanza, la jauja de aquellos 45,000 millones, y las transferencias federales también. La declaratoria de desastre natural, lo que hizo fue, esa no la deberían de haber puesto, porque esa la que vino a hacer es contradecirlos también, porque eso aligeró mucho el impacto marginal del daño que se pudo haber causado. Esa mejor se lo hubieran guardado. Pero esto no se necesita hacer un escrito. Luego dice, cito: en suma se aprecia que la iniciativa tiene como finalidad solicitar la autorización de un endeudamiento por la cantidad de 3,000 millones de pesos, así como también reformar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2011, con el propósito fundamental de dar cumplimiento en su totalidad al compromiso social que se tiene con los sectores afectados económicamente por la catástrofe natural. Termina la cita. Pues tampoco es sostenible eso. Pero algo muy interesante es lo que me contesta el secretario Armando Villarreal cuando le solicito la información base para sus criterios, que pedí que se las entregaran a cada uno de ustedes en su momento. Cito lo que dice el señor Armando Villarreal en su respuesta. Si la pregunta se refería a medidas propias de la evaluación de pronósticos como el Root Mean Square Error o el Mean Average Percentage Error, efectivamente no se estimaron esto por las siguientes razones. Dice él, y por escrito: 1. El ejercicio no era un pronóstico, sino uno de simulación. Así me quedé yo, sujeto, pasmado, cuando ya tenía las cifras del segundo trimestre. Y también pedí
porque no me supo contestar en ese momento algún esquema del método econométrico. Por eso pedí estas respuestas. Y las observaciones generales que le hago a las respuestas, no yo, sino un economista serio, no tienen desperdicio, donde invalida, como dice, uno de los graves problemas de la regresión del modelo es que solo incluye dos variables, tan mal. Pero termina diciendo, uno de los argumentos de la solicitud de endeudamiento es que los municipios requieren de apoyos para la inversión de obras, ya que estos no cuentan con recursos ni para sufragar sus gastos básicos operativos. Sin embargo, y así venía en la solicitud de él, de eso que pudiéramos, bueno, yo no, pero él le llamó a iniciativa proyectos productivos, impone como condicionante para el acceso a los recursos poner participaciones en los proyectos solicitados. Es imposible. Y la otra conclusión, la última, dice: las etapas que debe contemplar el proceso de un proyecto, es decir, el documento técnico o expediente, son desde el análisis costo-beneficio, que incluye formulación y evaluación, hasta la gestión de recursos o acceso a los programas de cualquier nivel gubernamental y como fases finales, la administración y seguimiento del mismo. Yo quisiera saber si ahorita todavía andaban cambiando el listado de eso, ¿dónde están los proyectos? Porque nosotros no lo tenemos. Y es evidente que un servidor pide ahorita y al final de la intervención que toda esta intervención conste en la sesión del Congreso. Y bueno, hablando del dictamen, dice, y ahí también se vuelve a contradecir el dictamen respecto de lo que pretendió el Ejecutivo. Por eso nosotros seguimos en el debido proceso todavía. El titular del Ejecutivo, a la hora de enmendarle la plana, a la hora de argumentar este Congreso respecto de algo que no debió de haber hecho, le trata de enmendar la plana cuando era muy fácil, Chihuahua, válgame Dios, diría alguien, retirar la iniciativa y presentarla bien. Dice esta comisión de dictamen, esta comisión permanente de Hacienda, el titular del Poder Ejecutivo omitió mencionar que pese a la contingencia ambiental se mantuvieron en pie 71.599 hectáreas de maíz y 164.863 hectáreas de sorgo, sigue en una letanía y habla de los apoyos obtenidos del gobierno federal. Es decir, el propio dictamen contradice los argumentos que motivaron al iniciador de la ley. Luego señala el dictamen: esa factibilidad tiene fundamento, es decir, en lo que están pretextando darle salida indebidamente, es en que el Estado cuenta con finanzas públicas y capacidad de endeudamiento. Nosotros les decíamos que con esto podían argumentarlo bien, y que si querían pagar un costo político, el costo político que tenían que pagar era muy sencillo: no negarle la posibilidad a los sectores productivos afectados. Ellos tienen razón, y mucha razón. Lo que no se vale es que si están viendo el lomo jodido del necesitado, ¿por qué niegan esa realidad e inventan otra para justificar lo que no es sostenible? Era muy sencillo reconocer que las finanzas estaban sanas. Porque cuando las calificadoras advierten situaciones como esta, no nada más se van a los números, se van también a los quehaceres y a los procesos y a la evaluación del contexto en el que se dan las cosas, que implican gobernabilidad, seguridad y justicia, cobertura educativa,
grado de escolaridad,